una costumbre para mí apoyarme en una conferencia al semestre para sustentar los temas de interés al respecto del manejo de la psicología en el trabajo. Ahora les traigo esta conferencia que es muy interesante al respecto de la imagen del liderazgo y del líder a través de la historia. Es un recorrido muy interesante que ustedes van a notar. Obviamente forma mucho parte del trabajo que nosotros hacemos o tendremos que hacer en el aula, que es analizar lo que es el liderazgo, porque finalmente van a ustedes a ser jefes, gerentes, independientes directores, pero que tienen que llevar ciertos rasgos de liderazgo que seguramente aquí los van a ver muy claros. Las estrategias para llevarlo sería una cuestión que ya nos queda a nosotros ver, qué es lo que necesitamos aportar a nuestra personalidad para que ese liderazgo sea mucho más efectivo de lo que podría ser de manera natural. En este sentido, entonces, tenemos al invitado acá. Es un estudiante ya para términos de arquitectura en la UNAM, de la FES Aragón. Él está interesado en la arquitectura desde el punto de vista histórico, tiene elementos para proyectarse en este sentido, y bueno, los dejo con él para que ustedes tengan la temática del liderazgo de la manera más amplia posible, no nada más del contexto psicológico, sino antropológico, social y, por qué no, en un arrastre histórico desde el punto de vista del conferencista. Pablo Tapia Jaimes. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que otra cosa, gracias, maestra. Permítanme presentarme. Yo soy Pablo Tapia Jaimes, vengo de la UNAM, particularmente de la FES Aragón, en la arquitectura. Y pues vamos a hacer esta plática un poquito amena, un poquito rápida. No es una plática así como de desarrollo personal, es una plática más o menos de la imagen del líder a través de personajes históricos y de los tipos de líderes que puede haber, que finalmente pues todos ustedes, todos nosotros nos vamos a convertir, ¿no? Si estamos aquí estudiando una carrera profesional, pues todos, la mayoría casi sin dudarlo, van a tener personas a su mando. Yo lo he visto desde el punto de vista, desde la obra, cómo liderar gente, cómo poder cómo llevar a cabo un objetivo en común, y es algo sumamente complicado que a veces pasamos por alto, ¿no? Y nos enfocamos en lo técnico, nos enfocamos en pasar las materias y dejamos un poquito esto de lado, que es bien útil. Nadie nos da una información concreta acerca de esto, más que materias como de la maestra, que a veces delegamos un poco, pero son sumamente importantes del manejo de personalidad, de la personalidad que tienen que tener ustedes frente a un grupo de trabajo, frente a un grupo de obreros, frente a un grupo de seguidores, frente a un grupo de subalternos que van a tener. Vamos a ilustrar esta conferencia con algunas pinturas, algunas de mis pinturas favoritas. Yo he estado en Bellas Artes, en el INBA, y pues me he empapado un poquito acerca de lo que es el arte, lo que son las pinturas, los murales, y me gusta mucho ilustrar las conferencias con este tipo de imágenes. Vamos a empezar con esta imagen, que para mí representa el liderazgo de Jean Léon Geron, que se llama Las Dos Majestades. Vamos a, primero que, antes que otra cosa, antes que empezar la conferencia en sí, vamos a tratar de definir qué es el liderazgo, qué es un líder. Vemos que esta palabra es una palabra difícil de definir. De hecho, autores nuevos la definen como que es una conjunción de palabras españolas, francesas y sajonas principalmente, que solo significan que es el que está a la cabeza, que es el que dirige. A mí no me agrada mucho esta definición, se me hace una definición muy parca, demasiado concreta y demasiado pequeña para una palabra que engloba tanta responsabilidad y que engloba tanto. Me gusta más la definición clásica, que es una definición que dice que viene del latín litis, que quiere decir querella, que quiere decir lidia, que quiere decir confrontación o proceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el líder o el liderazgo surge a partir de una confrontación, a partir de una pelea, a partir de un conflicto, a partir de un proceso difícil de llevar.
Entonces esto lo voy a ir explicando con una serie de pinturas que tal vez no sean lo que quieren decir en sí, pero para mí el arte es subjetivo y es personal. Para mí lo voy a tratar de explicar con estas pinturas. Tenemos esta que es una de mis pinturas favoritas del muralismo mexicano, que es el encuentro de dos culturas, que para mí significa el choque de dos líderes, ¿no? Vemos de este lado a un modelero español, totalmente ataviado de una armadura probablemente forjada en Toledo, y del otro lado vemos a un Cuautli, un caballero Ávila, que es la élite de los guerreros aztecas. Vemos que los dos están confrontando, los dos están matando y muriendo. Para mí esto significa que son dos líderes con dos ideologías igual de fuertes, uno protegiendo su patria y otro queriendo expandirla, ¿no? Entonces están chocando con la misma fuerza, con la misma potencia, son una especie de dos trenes a la misma velocidad, con la misma potencia, pero en sentidos contrarios que chocan, y este choque pues da este choque de dos líderes, pues surgimos nosotros a partir de esta confrontación. Esta es una confrontación de la cual surgen líderes. Vemos esta otra pintura totalmente diferente, de otra corriente, que es una corriente neoclásica de Francis Jean-Luc David, que se llama El juramento de los Horacios. Vemos esta otra cara de liderazgo, que es el líder viejo, el padre, que está pasando la batuta del liderazgo hacia sus hijos, los Horacios, que están jurando lealtad hacia su padre, hacia su patria y hacia su casa. Van a ir a las guerras púnicas. Vemos que es una pintura totalmente clásica en todos los órdenes. Está dividida en tres secciones: los Horacios, el padre y las dolientes, ¿no?, de las esposas de los Horacios que ven que se va a la guerra. Entonces, esta es otra cara del liderazgo: el pasar la batuta, el pasar los conocimientos y en delegar las responsabilidades a generaciones más jóvenes y más nuevas. Vemos esta otra cara del liderazgo que todos más o menos conocemos ya, ¿no?, que es la batalla de las Termópilas, de Leónidas y los espartanos enfrentándose al ejército persa en las puertas calientes de Grecia. Vemos esta cara de liderazgo que es el liderazgo que se sumerge dentro de sus subalternos, dentro de sus seguidores. Leónidas es un líder muy completo en muchos sentidos. Vamos a ir viendo los sentidos de líder, las características, cómo se clasifica, las habilidades que debe tener, y vemos que este personaje cumple con muchas de ellas. Y entre ellas es que un líder no puede abandonar a sus seguidores. Para ser un líder tienes que tener seguidores, y para tener seguidores tienes que estar inmerso en ellos. No puedes dejarlos ir, no puedes decirles ve a hacerlo y tú no sabes cómo hacerlo, no estar con ellos, no saber, no apoyarlos, no estar con ellos. Leónidas era un ejemplo de esto. Él decía, pues yo voy a ir con ustedes, que la primera flecha me caiga a mí. Vemos este otro punto de vista del liderazgo, que es un liderazgo ya simbólico. Esta pintura de Eugène Delacroix representa el liderazgo simbólico. Vemos aquí a la libertad, representada por una mujer con el busto desnudo, retomando las virtudes clásicas de los griegos, que representaban a la victoria como una mujer alada, también con el busto desnudo. Vemos aquí entonces el liderazgo simbólico, que una idea también puede ser líder. Un ideal puede convertirse en un liderazgo. Vemos aquí que el ideal del liderazgo, el símbolo, es el que está dirigiendo al pueblo francés hacia la revolución, hacia una de las principales revoluciones, o quizás la única revolución genuina en la historia. Vemos aquí el otro tipo de revolución. No necesariamente tiene que ver con guerra, con confrontaciones físicas, con potencia, con choques necesariamente bélicos. Aunque sí hubo belicosidad en este movimiento, que es la Revolución Rusa de 1917, tenemos a un orador. Lenin no era un soldado, era un orador, era una persona de letras, era una persona inteligente, era una persona que anteponía primero el verbo antes que la violencia. Vemos aquí a Lenin, a Vladimir Ilyich Lenin, al frente de los bolcheviques, en un proceso histórico que cambió la historia para siempre, que cambia el zarismo, un sistema ya arcaico para ese tiempo, e instaura el comunismo, el socialismo en la Unión Soviética. Ahora ya más o menos definimos la palabra líder, dimos algunos ejemplos históricos, pero vamos a ver dónde surge esta imagen de líder, de dónde viene. El líder es algo innato, es algo natural, es algo con lo que se nace, o es algo con lo que se construye. Muchos autores dicen que el liderazgo es casi animal, ¿no? Como los lobos,
que existe el macho alfa, en los gorilas existe el macho alfa, en los leones existe también el líder de la manada. En muchas maneras de animales existe una especie de liderazgo, pero ese es más un dominio que un liderazgo. El liderazgo conlleva ideología, conlleva convicciones, conlleva amor. Vemos aquí este ser, este primer humano, este cavernícola, este hombre primitivo, que está protegiendo a los suyos porque ya los toma como suyos, no simplemente como una propiedad, como lo haría un león que domina a la manada. Él ya los toma como los suyos, como su gente, entonces tiene que protegerlos, es un líder protector. Ahorita vamos a ver las clasificaciones de líderes y vamos a ver que es una de las primeras clasificaciones que hay, el líder protector, el líder fuerte. Esta imagen de líder surge a la par en varias partes del mundo, como en Francia, el norte de Europa, en México, en Estados Unidos, y también en África. Es una imagen que, como la agricultura, que es femenina, que nos da, sería tema de otra plática, que la agricultura da forma a la sociedad, el líder es la invención masculina, así como la agricultura la femenina, y se complementan los dos para hacer una sociedad ya compleja. Ya habiendo más o menos definido de dónde viene la prehistoria, más o menos definido etimológicamente la palabra, viendo algunos ejemplos históricos y prehistóricos, vamos a definirlo, vamos a separar tres palabras que a veces tendemos a confundir, ¿no? Que es un líder, que es un modelo y que es un jefe. Muchas veces lo confundimos en una sola palabra. Hace un par de años me acuerdo que leí una revista que decía los 300 líderes más influyentes en México. No sé si lo vieron o han visto revistas de este tipo. Entonces, hojeando esta revista me di cuenta que el 98% de los ahí mencionados no eran líderes, eran modelos y eran jefes. Vamos a separar qué son estas tres cosas, son cosas diferentes, totalmente diferentes. El líder, como ya lo había explicado hace ratito, es aquel que se pone enfrente de sus seguidores, aquel que comparte un ideal con sus seguidores, aquel que hace que sus seguidores compartan su visión para llegar a un mismo objetivo. Eso es un líder. Hay varias clasificaciones de líderes que ya vamos a ver y cierto tipo de habilidades que tienen algunos líderes, algunos carecen de ella, pero en una definición general esto es un líder. Vemos a Napoleón, que puede ser una figura polémica que a muchos nos puede no agradar, a muchos sí, pero es indiscutible que él compartía la visión con sus hombres y que siempre estuvo al frente de sus hombres y que además sufrió con ellos y padeció con ellos los inviernos en Rusia, las derrotas en Waterloo. Él lo sufrió con ellos, casi murió igual que ellos. Vemos ahora la imagen del modelo. ¿Qué es el modelo? Casi siempre es una persona, un individuo que destaca en ciencia, en técnica, en deporte, porque no en negocios, que hace las cosas bien, que contribuye a la sociedad, que aporta algo, que innova por su originalidad, por su forma de hacer las cosas, por X o Y razón. Es un modelo a seguir, a emular. Más que seguir, se emula. Se trata de seguir sus pasos más que seguirlo a él como una persona. Se trata de copiarlo. Ejemplo de eso también podemos ver deportistas. Se quiere ser como ellos, se les copia, más no se les sigue, más no lo tomamos como un líder, más no lo tomamos como una punta de flecha, lo tomamos como un modelo, valga la redundancia, a seguir. Aquí tenemos a Mohamed Ali, muchos lo toman como el modelo a seguir del deportista perfecto. Otra imagen que puede traer un poco de controversia, que es el torero, ¿no? El torero, dices, ah, qué feo, pero cuando lo ves con atención, de repente ya estás sintiendo lo mismo que él está sintiendo y de repente ya estás haciendo igual que él, lo estás siguiendo, lo estás emulando, no lo estás siguiendo como una figura social, lo estás tratando de emular. Esa es la figura del modelo en contraste con la figura del líder. Vemos ahora la figura un tanto nefasta en México, sobre todo, del jefe. ¿Qué es el jefe? Es aquel individuo, aquí tenemos como ejemplo, un ejemplo nefasto, que es el negro Durazo, puesto por dedazo por López Portillo, que no tiene la capacidad real para estar en el puesto que tiene, sobre todo en un estado corrupto como el que vivimos. Entonces el jefe no siempre es líder. No digo que no se pueda, lo ideal es que todos los jefes sean líderes, pero en estados como este no se puede. El jefe casi nunca es líder, es un dictador o es una persona puesta por dedazo, por lo que tú quieras.
vemos a este ser pues nefasto que está ahorita en la posición de poder más grande, y no creo que nadie de nosotros lo veamos como un líder, ¿sí? Lo vemos como un jefe, como alguien que está ahí casi por casualidad, ¿no? Porque tuvo las palancas necesarias, porque llegó porque tenía que llegar, ¿no? Porque estaba heredando el poder, porque por mil cosas, menos por capacidad. Ahora ya más o menos ya estamos definiendo más lo que es el líder, ya lo dividimos de otras palabras, ya vimos su origen etimológico, su origen histórico y su origen prehistórico. Ahora vamos a ver los tipos de líderes, el tipo de liderazgo que hay, los tipos que se pueden ser. Se pueden combinar varios tipos de liderazgo a la vez, se puede ser uno, puede ser líderes decadentes, hay liderazgos negativos, hay liderazgos positivos, y cada uno de los ejemplos que vamos a dar se puede dar de una forma negativa y de una forma positiva. Tenemos el ejemplo del liderazgo primal, que es el que la salvaba al principio, es el líder fuerte, el líder con un vigor mayor a los de su grupo, un líder protector, un líder que tal vez cause miedo a los de su grupo, pero que a la vez el grupo se sienta protegido por él. Lo vemos ahorita ilustrado por el Hércules de Farnesio, vemos un hombre súper robusto, muy fuerte, por el cual nos podremos sentir cuidados y protegidos. Ahora, este liderazgo primal evoluciona al liderazgo psicocéntrico. Vemos esta imagen que es Alejandro Magno en un mosaico de Macedonia del siglo III a.C. Vemos que Alejandro Magno hace un liderazgo en torno a su figura. Él hace que su figura se haga casi mitológica para poder hacer un liderazgo más hegemónico. Este liderazgo lleva al imperio macedónico desde Grecia, desde conquistar toda la península griega hasta la India. Todo a través también del líder psicocéntrico. Tiene que tener valor, pero tiene que tener una visión más allá que la de sus seguidores, tiene que estar un paso más allá de sus seguidores, tiene que poder ver más allá, tiene que poder tener una inteligencia más sagaz y más aguda que todos los que lo siguen. Vemos ahora el líder espiritual. ¿Cuál es este líder espiritual? Ya no abandona un poco la fuerza física del líder psicocéntrico, el valor, el coraje, la falta de miedo, que sí puede tener esas características, pero la principal característica del líder espiritual es que él domina gracias a la palabra, gracias a la filosofía, gracias al verbo. Él domina gracias a la palabra, y sus seguidores no necesitan seguir una campaña militar, en una campaña social, en una campaña mercadotécnica, solamente lo siguen por lo que dice, por la búsqueda de la verdad filosófica o religiosa. Ahora tenemos el liderazgo formal. Ahí tenemos al director de esta institución, del Poli, que es aquel, tampoco es negativa, no necesariamente tiene que ser negativa la imagen del líder formal. El líder formal es aquel que sigue los pasos legales y en un orden preciso para poder llegar a una posición de autoridad dentro de una organización o de una institución. Va a haber otro tipo de líder parecido a este, pero no es lo mismo. Este puede ser una organización social o una institución ya establecida. Ahora vemos la otra cara de la moneda del líder formal, que es el líder informal. Es este líder que tal vez no le atraiga tanto el liderazgo per se, o sea, es un líder que es elegido por el grupo, es un líder que por sus ideales, por sus virtudes, por su forma de comportarse, por su forma de desenvolverse, el grupo mismo lo saca y lo convierte en líder. Es el líder también líder natural. Aquí tenemos el ejemplo de Ernesto Che Guevara, que realmente nunca tuvo la intención de ser un líder. Él tenía ya ideales establecidos y él quería verlos cumplirse. No le importaba si él estaba en los libros de historia o si él estaba a la cabeza del movimiento. Él quería ver sus ideales cumplidos. Fidel Castro, en contraste, sí quería ir a la cabeza del movimiento, pero Ernesto no. Ernesto quería ver cumplidos sus ideales y se desenvolvía de acuerdo a esta ideología. Por tal motivo, el mismo grupo lo saca como líder y llega hasta la cabeza del movimiento, y pues se convierte en uno de los íconos de rebeldía y de liderazgo más conocidos en el mundo. Ahora tenemos el liderazgo liberal. El liderazgo liberal es aquel que deja que sus seguidores tomen la ruta que ellos les parezca. Es una que no impone su ideología. Es aquel que deja que los seguidores vayan por donde él quiere, y el líder está ahí solo para apoyarlos, solo para guiarlos, solo cuando el seguidor así lo quiere, cuando el seguidor pide la ayuda del líder.
Vemos aquí el ejemplo de Martin Luther King, que tenía una ideología más de tolerancia e inclusión, en contraste, por ejemplo, con Malcolm X, que era una ideología mucho más cerrada y autocrática. Vemos ahora un liderazgo que está un poco delegado, pero tal vez en nuestro país o en países del tercer mundo, en países de situación como la nuestra, el líder proactivo es tal vez el líder más importante que hay. Es el líder que, más que preocuparse por el objetivo en común, que sí se preocupa porque sus seguidores, sus subalternos, las personas que están bajo su autoridad, se podría decir, alcancen su potencial, que se desarrollen lo más que ellos puedan, y los alienta y tal vez los presiona. Aquí vemos ilustrado esto por una bella pintura. Me encanta esta pintura de James Barrie, de Quirón, que es el maestro de los héroes en Grecia. Vemos aquí a Quirón educando a Aquiles. Ahora vamos a ver el líder autocrático, que es el que hace esto, el líder autocrático, el líder paternalista. El líder paternalista es aquel que tiene toda la responsabilidad, toda la ideología, todos los objetivos en él. No consulta, él lleva a cabo, él impone su ideología en sus seguidores, pero también los alienta a que lo logren. Es un líder muchas veces positivo, es un líder también llamado paternalista. Es aquel líder que les dice cómo hacer las cosas y se queda con ellos hasta que vea que se hacen. Ejemplos positivos de esto hay muchos. Obviamente hay muchos ejemplos negativos que desembocan en dictaduras, pero también hay muchos ejemplos positivos, como el de Carlomagno, que era un líder positivo, un líder que él proponía y él hacía sus cosas, todo lo que le da su forma. Sin embargo, gracias a esto le da forma a Europa después del despiporre que deja la caída de Roma. Otro ejemplo de este tipo de líder es Julio César. Julio César, que instauró o puso las bases para el Imperio Romano, dejando de ser república. Ahora tenemos el liderazgo tradicional. Este tipo de liderazgo pues es de los primeros conocidos. Es aquel liderazgo que se hereda por tradición, por sangre, por institución, por lo que se quiera. Es un liderazgo más común, como los reinados, los principados, los ducados, los marqueses, todos los títulos nobiliarios. Tampoco es un liderazgo que necesariamente tiene que ser negativo. Aquí tenemos el ejemplo de los reyes católicos, particularmente de Isabel la Católica, porque fue un motor de avance para el Renacimiento, que fue un motor de avance para el descubrimiento de América, que fue un motor de avance para que España se consolidara en un solo país, no en reinos. Vemos ahora ya un líder mucho más moderno, que es el líder democrático, el líder elegido no solo por un grupo de personas, sino por un pueblo entero. Esta ideología, pues sabemos perfectamente que nace en Grecia. Aquí tenemos ejemplificado un octita griego, y pues vemos los ejemplos o sus hijos ideológicos a los lados, que es Salvador Allende y Lázaro Cárdenas, los dos latinoamericanos, los dos elegidos democráticamente y los dos sumamente queridos por la gente. Digo, el ejemplo de Lázaro Cárdenas es claro, ¿no? Que llegó hasta el nivel de ser, le decían papá, le decían Tata Cárdenas. Ahora tenemos la otra cara de la moneda de este liderazgo, que es el liderazgo dictador. Tenemos a esta persona nefasta, esta imagen nefasta, que es Augusto Pinochet, que da el golpe de estado al gobierno de Salvador Allende y que instaura una dictadura militar. Esta imagen de líder dictador apenas se puede llamar líder, porque para ser líder tienes que tener seguidores, y esos seguidores te tienen que elegir, o por lo menos seguir por voluntad propia. Augusto Pinochet no hace esto, él se impone y reprime al pueblo de una manera brutal. Es una imagen nefasta en cuanto al liderazgo. Ahora vamos a ver otro contraste, que es el líder transformacional o el líder carismático. Es aquel líder que, igual que el líder espiritual, solo se basa o solo se defiende o solo se cimienta en sus palabras, en el verbo, en la filosofía que trae. No necesariamente tiene que ser una persona de vigor físico o de valor. Bueno, puede tener valor. Vemos que Gandhi tenía un valor increíble. De otra forma, él podría dar su vida por sus seguidores, de hecho la dio. Entonces, pero es un líder que no necesariamente tiene que usar la violencia, no necesariamente tiene que tener recursos económicos o recursos de infraestructura. Simplemente se basa, al igual que el líder espiritual, en el verbo.
pero la diferencia del líder espiritual, que se basa en filosofía o en religión, el líder carismático se basa también en cambios sociales. Ahora tenemos algo muy parecido al líder formal, que es el líder institucional. En teoría, el líder institucional está ahí por su capacidad, por la capacidad que tiene, y la institución lo elige para poder liderar dicha institución. Aquí tenemos un ejemplo claro de esto, que es José Vasconcelos, que ocupó muchos cargos de gobierno, fue director de la SED, fue rector de la UNAM, impulsó el movimiento intelectual de los años 20 a los años 40, que fue un boom de cultura en México, tanto así que venían franceses, ingleses, españoles a aprender de los maestros mexicanos. Y ahora tenemos, para finalizar este tipo de liderazgo, pues vamos a tener el liderazgo auténtico, que es el liderazgo prácticamente utópico. El liderazgo ideal es aquel líder que primero se conoce a sí mismo para poder después gobernar a los demás, para después poder pasar su filosofía a las demás personas. Conócete a ti mismo y después puedes ser un líder. Es la premisa de este tipo de liderazgo. Es tan difícil ser un líder de este tipo, es un líder tan completo, tan lleno de filosofía, tan lleno de virtudes, que solo lo podemos atribuir el liderazgo a los iniciados, a los grandes iniciados como Siddhartha Gautama o Buda, a Jesucristo, o a Mahoma, o a Hermes, o a Krishna, o a Zoroastro, a estos líderes ya iniciados que son prácticamente iluminados, se les dice. Entonces, con eso terminamos el tipo de liderazgo y vamos a empezar lo que son las habilidades que debe de tener un líder. Hay líderes que les alcanza con una sola de las habilidades que voy a mencionar, por la circunstancia en la que se desenvuelve, por el medio en el que se desenvuelve. Hay otros líderes que necesitan mucho más, necesitan una conjunción de varios tipos de habilidades. Vemos esta imagen también controvertida de Adolfo Hitler, que tenía, puede ser lo que ustedes quieran, puede genocida, lo que quieran, pero lo que no se puede dudar es que tenía una capacidad de ver, una capacidad de oratoria grandísima, que fue lo que le hizo llegar al poder. De hecho, hay una película que se llama El discurso del rey, no sé si la hayan visto, donde creo que es Jorge IV, tiene problemas de habla, y le pasan un video de Adolfo Hitler, un filme de Adolfo Hitler, y dicen, no sé qué esté diciendo, pero se ve que sabe cómo decirlo. La capacidad de oratoria, la capacidad de hablar, es lo que puede llevar a una persona, de ser una persona normal, a ser una persona con liderazgo, a ser una persona poner una posición de líder. Vemos ahora la capacidad de escuchar, que soy muy fácil, ¿no? O sea, nada más me quedo callado y dejo que el otro hable, ¿no? Pero no, realmente es difícil escuchar realmente lo que dice, sintetizar las palabras de la persona que le está hablando, sobre todo si son tus seguidores, sintetizar las necesidades, las inquietudes de los seguidores que te están diciendo y aprovecharlas o transformarlas en una habilidad para poder liderar. Aquí vemos a la Madre Teresa de Calcuta escuchando, que ella no es un líder per se, es un modelo, no es líder. Ahora la capacidad de persuadir, esta capacidad es fundamental para cualquier líder, la capacidad de compartir o de transmitir la misma visión que tú tienes. Ser persuasivo es una de las principales capacidades de un líder, ya que con ella compartes la visión con tus seguidores y haces personas que no sean tus seguidores, que de hecho puedan ser tus antagonistas, los conviertes en tus seguidores. Aquí tenemos el ejemplo más, bueno, para mí, el ejemplo más claro de esto, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés era un disidente del gobierno de Cuba, del gobierno de la corona española obviamente también. Él sale de Cuba huyendo y convence a gente de que es lo mejor huir, encallar las naves en un puerto que nunca se había visto y empezar una conquista en un pueblo que nunca se había visto, del que solo habían llegado rumores. Comparte una visión, era tan persuasivo que con solo rumores convence a este grupo de personas y pues hace uno de los cismas históricos más grandes del mundo, que es la conquista de América, la conquista de Tenochtitlán. Ahora, otra habilidad importantísima es usar el pensamiento crítico, ser crítico acerca de las cosas, ver las cosas desde otro punto de vista del que todo el mundo lo ve. Esto también forja líderes. Todo el mundo puede ver las cosas de una forma, pero si tú cambias el ángulo, puedes atacar de otra forma y convertirte en un líder y dominar esa situación. Aquí vemos el ejemplo de César Borgia, es el hijo del Papa Alejandro I,
él por su propio mérito se hace duque, se hace de feudos, hace todo bien. Desgraciadamente la fortuna no le juega bien en cuanto a salud, pero él hace todo bien, él usando artimañas, varias habilidades de liderazgo, se hace de ejércitos, se hace de países prácticamente, y logra un poder que alguien en su posición no hubiera logrado, porque era un cardenal en principio. Ahora vemos otra capacidad un poquito ya de menos categoría, pero muy importante, que es delegar responsabilidades, delegar trabajo. Este ejemplo tenemos aquí los dos caudillos militares más importantes de la Revolución Mexicana, que son Doroteo Arango, Francisco Villa y Emiliano Zapata, que como todos saben, pues ellos lideran la revolución en el norte y la revolución en el sur, pero era tan grande esta cantidad de personas que no podían hacerlo solos. Para ello necesitaban a sus lugartenientes. Aquí vemos todos los lugartenientes, todas las personas que tenían a su mando, que a la vez tenían a su mando personas. Un líder autocrático es la falla, un líder que quiere llevar todo él solo. Pero si delegas responsabilidades, delegas trabajos, puedes llevar a cabo más, puedes abarcar muchísimo más y con mayor orden. Vamos a pasar exactamente a lo que es el orden. Aquí vemos a Julio César, bueno, una representación de Julio César, en la conquista de las Galias. Vemos que está organizando uno de los planes militares más grandes de la historia, que fue el sitio de un sitio. Esto no se ha visto militarmente casi nunca. Vemos que el fuerte romano estaba sitiado por los franceses, o bueno, en ese momento los galos, y Julio César decide sitiar a los que están sitiando. Es una organización militar, logística, de comida, de ingenieros, gigantesca para ese tiempo. Entonces, la capacidad de organizar en un líder, yo lo he visto en obra, tienes que organizar 1000 cosas, materiales, gente, costos, tiempos. Si tienes la capacidad de ser organizado, la capacidad de organizar a la gente, tienes la mitad de la batalla ganada. Y la capacidad pues ya más fea, que es asumir responsabilidades, decir yo lo logré o yo me equivoqué. Es una de las facetas del líder pues más duras, la responsabilidad, porque es donde si falla el grupo de trabajo, si falla la obra, si falla el objetivo, pues la responsabilidad yace en el líder. Aquí tenemos el ejemplo de Suetonio Paulino, que iba con una legión de 5000 hombres a enfrentarse a un ejército de 10.000 hombres, liderados por otra lideresa, que es Boudica, una líder rebelde bretona o inglesa, que venía a atacarlos, y él, gracias a su organización, gracias a su responsabilidad, con 5.000 hombres logra derrotar a 100.000. Es algo increíble en la historia. Y ahora vemos una habilidad pues clave para el liderazgo, que es la de perseverar. No es una habilidad difícil, es una habilidad que muchas veces dan ganas de tirar la toalla, pero donde se persevera, poco a poco se va a poder llegar al objetivo, donde no se quita el dedo del renglón. Está ejemplificado aquí con una escena de una película que se llama La Guerra del Fuego, que son estos hombres cavernarios en busca del fuego y para poder sobrevivir. Entonces no quitan el dedo del renglón, lo consiguen y su clan logra sobrevivir. Les recomiendo mucho esta película. La capacidad de adaptarse al cambio, poder cambiar, poder adaptarse a los cambios. Siempre en cualquier grupo de trabajo, en cualquier objetivo, en cualquier mesa de trabajo va a haber cambios inesperados, y la capacidad de adaptarse a ellos es vital. Entonces, vemos representado la capacidad de adaptarse al cambio por el español y la capacidad de no poderse adaptar al cambio por los mexicas. Los mexicas no pudieron adaptarse al cambio, a la guerra que traían los españoles, una guerra mucho más cruenta, mucho más violenta que la de los mexicas estaban acostumbrados. Y en cambio los españoles pues venían tras siglos y siglos de guerra contra portugueses, contra franceses, entre ellos mismos, contra árabes, contra holandeses, contra ingleses, y se adaptaron a todo este tipo de guerras. Se adaptaron a navegar, a guerras marítimas, a guerras por tierra, a sitios, a lo que tú quieras, se adaptaron. Entonces, por eso con 500 hombres pudieron desestabilizar al imperio mexica, por la capacidad de adaptarse. Y otra habilidad sumamente importante pues construir relaciones. Un líder que está solo difícilmente puede llegar a un objetivo por estar solo, un líder autocrático. Pero aquel líder que construye relaciones, que tiene apoyos en otros lados,
puede llegar a un objetivo más rápido y más eficazmente. Tenemos el ejemplo aquí de 3 líderes, entre comillas líderes, porque son jefes de Estado, es Joseph Stalin, Roosevelt y Churchill, que son la alianza en contra de los nazis, en contra de la Alemania nazi, del grupo de Hitler, Mussolini e Hirohito en Japón. Aquí vemos que la diferencia radicó en que ellos pues, prácticamente hacían una carne asada cada 8 días en la casa de cada quien, y que los del eje, Hitler, Mussolini e Hirohito, casi no se comunicaron, no fabricaron relaciones, en contraste de ellos que tienen una relación muy fuerte en cuanto a mercado y en cuanto a militarmente. Ahora tenemos que tener la capacidad de respetar a tus subalternos, respetar al trabajo, respetar a las mesas de trabajo, respetar a los otros líderes si están trabajando con otros líderes. Aquí los vemos ejemplificados por una pintura de Diego Velázquez, que es la toma de Breda, la toma de la ciudad holandesa por parte de los tercios españoles. Vemos que a pesar de que se está rindiendo los holandeses la ciudad de Breda ante los españoles, lo está tratando con respeto porque los dos son líderes. El respeto ante un líder es importantísimo. La capacidad de ayudar, un líder siempre tiene que estar dispuesto a ayudar, a apoyar, a resolver dudas de tus subalternos. Ustedes van a tener obviamente subalternos siempre a su cargo, tienen que estar siempre en disposición de escucharlos, de poderlos ayudar. Aquí está ejemplificado esto con esta pintura, que es Alejandro Magno ante Diógenes de Sinope, que le está preguntando: ¿cómo te ayudo? Sé que eres un gran filósofo, ¿qué necesitas de mí? A lo que, bueno, ya la respuesta de Diógenes es: no necesito nada de ti, necesito que te quites del sol. Es todo lo que necesito de ti. Manejar crisis. Obviamente todo líder va a enfrentar crisis, y la capacidad de manejarlas y salir avante de ellas es lo que realmente define a un líder. Aquí vemos la misión Apolo, que en muchos momentos tuvo incomunicación con la Tierra, y pues Neil Armstrong llevó a cabo este manejo de crisis de una manera excepcional, y pues la misión fue un éxito. Con esto concluimos lo de las habilidades, y vamos, ya para concluir la plática, hoy quiero dar algunas frases que escuché. Este es de un amigo que interesó mi plática y me dijo: y estuve pensando, trabajé con ella un rato y pues se me hizo padre ponerla, que es el liderazgo en un grupo de trabajo ya concreto. Eres un arquitecto, y me dice: yo veo las cosas de esta forma. El objetivo de un líder dentro de un ámbito laboral es lograr que su equipo de trabajo comparta la misma visión para llegar al mismo objetivo. Está un poco general, pero es concreta, es una frase que en un ámbito laboral es muy funcional. Ahora ya vamos a frases un poco más filosóficas, que es el no se te ipsum de Sócrates y de muchos otros filósofos. Pero se le atribuye a Sócrates esta frase, que es el conócete a ti mismo. Te tienes que conocer a ti primero para después poder dominar a los demás. Si no conoces tus debilidades y tus virtudes, ¿cómo quieres explotar las debilidades y virtudes de tus subalternos? Es imposible. Primero hay que conocerte a sí mismo, que se oye muy fácil, pero es algo lo más difícil que los filósofos han puesto. Ahora ya vemos algo más bélico, más maquiavélico, literalmente, que sería esta frase, que es: el príncipe tiene que elegir entre todos los animales la astucia del zorro y la fuerza del león. ¿Esto qué quiere decir? Hay líderes que son leones, ¿no?, que se enfrentan directo, que tienen fuerza y son lo suficientemente fuertes, ya sea institucionalmente, con fuerza física, con fuerza bélica, con fuerza económica, son lo suficientemente fuertes para enfrentarse a una situación o a otro líder o a lo que tú quieras. Se enfrentan de frente como un león, lo vemos que está aquí cargando. En contraste hay otros líderes que son zorros, que tal vez no tengan la potencia económica, la potencia física, la potencia bélica que es el líder, y se van por recovecos, entran por otros lados, son astutos. Entonces, si un líder tiene la potencia de un león y la astucia de un zorro, es un líder muy completo. Y ya para terminar la plática, pues quisiera darles este pensamiento de Sun Tzu en El arte de la guerra, que reza así, dice: el liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina. Cuando uno tiene estas 5 virtudes, todas juntas,
cada una correspondiente a su función, entonces uno puede ser líder. Entonces con esto cerramos la plática. Muchas gracias por pensar. Si tienen alguna pregunta, comentario, pues sí me gustaría mucho escucharlo.